Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia Lizardi y esta es la nota mensajera de Radio San Juan Diego. La Conferencia del Episcopado Mexicano invita a la Jornada Ecuménica de Reflexión para la Construcción de Paz en México, este sábado 24 de septiembre de 9:30 a 13:30 horas. Análisis, mesas de trabajo, presentación de acciones y programas. Lugar, Comunidad Teológica de México, San Jerónimo, Eje 10, Sur 137, Loreto y Campamento. Álvaro Obregón, transmisión en vivo. De la SEM. Del 5 al 9 de septiembre, los obispos mexicanos se reunieron en la formación permanente en Casa del Refugio, Monterrey, donde el objetivo general fue enriquecer el camino sinodal de la Iglesia en México con reflexiones y experiencias episcopales de nuestro caminar juntos hacia la celebración del Sínodo de Obispos. Con el apoyo de la reflexión del Reverendo Padre Dr. Carlos Martínez Oliveras, quien actualmente es profesor de la Escuela Regina Apostolorum, del Instituto Teológico de Vida Religiosa y del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia. A lo largo de esta semana de formación, los obispos mexicanos compartieron experiencias sobre su respectivo caminar diocesano, favoreciendo un ambiente de descanso y convivencia fraterna. De Celán por Ángel Morillo. Waldecir Gonzaga. Esperamos reunir a los teólogos del continente en torno a Aparecida y a los desafíos que nos ha señalado el Papa Francisco. Aparecida, 15 años después, a la luz del magisterio del Papa Francisco, es el Congreso Internacional Virtual que comenzará este 12 y culminará el 14 de septiembre de 2022, cuyo objetivo será discernir a la luz de este documento el futuro de la Iglesia latinoamericana y caribeña. ADN CELAM ha conversado con el padre Waldecir Gonzaga, presidente de Conferencia de Instituciones Católicas de Teología de América Latina y el Caribe, principal organizadora de este evento, junto con universidades de todo el continente, Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, Instituto Nacional de Paz, Iglesia en América, entre otros. Este congreso no quiere evaluar la Asamblea Eclesial, que es de fundamental importancia para la Iglesia latinoamericana y caribeña. Sin embargo, es innegable que habrá comentarios y menciones sobre ella. No hay forma de mirar a la Iglesia Católica en el continente y no tomar en cuenta los pasos dados por las conferencias antes de Aparecida, desde Medellín hasta Santo Domingo, los avances del Sínodo de la Amazonía y los logros de la Asamblea Eclesial. Todos estos pasos son fundamentales y han dejado un legado muy importante, pero también indican desafíos en los que aún debemos trabajar. En ese sentido, creo que este Congreso dará un paso más en este camino, sobre todo porque contará con la presencia y colaboración de teólogos de todo el continente, de diferentes países, culturas y lenguas. Este es un evento organizado por COCTI, Conferencia de las Instituciones Católicas de Teología, basado en la participación y colaboración de las universidades del continente. Por lo tanto, un evento diseñado y realizado en una red de facultades de teología. The Vatican News. Congreso, el catequista, testigo de la vida nueva en Cristo. El 8 de septiembre comenzó en el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano el tercer Congreso Internacional de Catequesis, organizado por la Sección para las Cuestiones Fundamentales de la Evangelización en el Mundo, del Dicasterio para la Evangelización, bajo el título El Catequista, Testigo de la Vida Nueva en Cristo. Tal como informa ADN CELAM, una representación del Laboratorio de Catequesis del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, adscrito al Centro de Formación Cevitepal, está presente en este evento en el que participan 26 obispos, 234 presbíteros, 15 diáconos, 128 religiosas y 956 laicos de 82 países del mundo. El evento culminó el 10 de septiembre. De Celán por Ángel Morillo.
Avanza segundo día del tercer Congreso Internacional de Catequesis, un lugar de fraternidad y amistad social. El padre Manuel Jiménez, representante del Laboratorio de Catequesis del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, hizo un balance de la segunda jornada del tercer Congreso Internacional de Catequesis en el Vaticano, que inició el 8 de septiembre. Jiménez señala que la catequesis es un lugar de fraternidad y amistad social. Es necesario evitar que la Iglesia se aísle de modo sectario de la realidad. Debe además la catequesis hacer tomar conciencia de la realidad de pobreza y de destrucción de la casa común. Por ello, asegura que hay una estrecha relación entre evangelización, catequesis y opción por los pobres. Omar Osiris, de la Arquidiócesis de México, forma parte del Laboratorio de Catequesis del CELAM. Ha planteado dos aspectos sobre esta segunda jornada. Primero, lo que ya se ha venido trabajando en América Latina desde hace varios años, la opción que hicimos por una catequesis de iniciación a la vida cristiana que va en consonancia con lo que estamos trabajando en este Congreso. Se trata no de impulsar la recepción de sacramentos, sino de impulsar la vida en Cristo, aprender a vivir como Él, a sentir como Él, a pensar como Él, y se ha hecho de buena cuenta una opción por esto. El otro elemento es el de las opciones que debemos seguir en cuanto a la moral cristiana, una moral centrada en el amor, en la libertad, en la fraternidad, en la ayuda al otro. Eso es lo que nosotros debemos perseguir en la catequesis. De As y Prensa por Mercedes de la Torre. El Papa Francisco lamenta asesinato en África de esta religiosa italiana. El Papa Francisco lamentó el asesinato en Mozambique de Sor María de Copi y rezó para que el testimonio de esta religiosa italiana misionera en África dé fuerza y valentía a los cristianos. Así lo dijo el Santo Padre el domingo 11 de septiembre después de dirigir el rezo del Ángelus ante miles de personas reunidas en la plaza de San Pedro del Vaticano. En este momento de oración, recuerdo a la hermana María de Copi, de 84 años de edad, misionera comboniana, asesinada el pasado 6 de septiembre en Chipén, Mozambique, donde sirvió con amor durante casi 60 años. Que su testimonio dé fuerza y valentía a los cristianos y a todo el pueblo de Mozambique, afirmó el Papa Francisco. Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Matteo Zuppi, expresó su profundo pésame en nombre de todos los obispos italianos y rezó por la paz y reconciliación en ese país. Lloramos a otra hermana que con sencillez, dedicación y en silencio ofreció su vida por amor al Evangelio, dijo el purpurado tras recordar a la hermana Luisa del Horto, asesinada el 25 de junio en Haití. Además, el cardenal Zuppi rezó para que su sacrificio sea una semilla de paz y reconciliación en una tierra que, tras años de estabilidad, vuelve a ser azotada por la violencia, provocada por grupos islamistas que llevan años sembrando el terror y la muerte en amplias zonas del norte del país. De Vatican News por Antonella Palermo, Kazajistán. Monseñor del Oro, belleza y caridad son el camino del diálogo. El martes 13 de septiembre, el Papa Francisco partirá hacia Kazajistán. Aquí, de los 19 millones de habitantes, el 70% son de fe musulmana, mientras que el 26% son cristianos, predominantemente ortodoxos. Hay unos 120,000 católicos. En una época, las comunidades católicas estaban formadas por diversos grupos étnicos, especialmente antiguos deportados del régimen soviético, pero tras la independencia muchos de ellos regresaron a sus respectivos países de origen e incluso hoy, debido a la situación económica, este fenómeno migratorio continúa. La expectativa por la llegada del pontífice entre los fieles católicos es grande. Se distribuyen en 4 diócesis, cada una de las cuales lleva el nombre de la catedral que se levanta en el lugar y no en el territorio geográfico. La Arquidiócesis de María Santísima en Astana, Nur Sultán, la Diócesis de la Santísima Trinidad en Almaty, la Diócesis de Karaganda y la Administración Apostólica
Teatirau, con un total de 70 parroquias y son asistidas por un centenar de sacerdotes. También se esperan grupos de peregrinos de San Petersburgo, Moscú, Novosibirsk, Omsk e incluso de Kirguistán, católicos que viven en esos países. Hay gran fermento en esta realidad eclesial numéricamente minúscula, como explica Monseñor Adelo del Oro, desde Karaganda, un territorio diocesano extenso, 2 veces y media la superficie de Italia. Es párroco aquí desde hace 7 años y medio, después de haber vivido desde el 97 como sacerdote fidei donum. Nos confiesa el inmenso trabajo de recepción de adhesiones a las peregrinaciones que llevarán a los fieles a la capital para el encuentro de Francisco, dada la amplitud del territorio. Deas y prensa. Venezuela celebra a su santa patrona, Nuestra Señora de Coromoto. Cada 11 de septiembre se celebra a la Virgen Santísima bajo la advocación de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela. Cuenta la tradición que después de la llegada de los españoles a la región de Guanare, Venezuela, en 1591, los indios de la tribu de los Cospes, habitantes de la región, abandonaron su tierra y se trasladaron hacia el río Tucupido con el propósito de no tener contacto con los foráneos, sus costumbres y su religión. La situación se mantuvo así por décadas hasta que un día del año de 1651, el cacique Coromoto, jefe de los Cospes, contempló asombrado cómo podía verse sobre la quebrada del río la imagen de una hermosísima mujer. Acercándose al lugar acompañado de su esposa, el cacique se percató que aquella mujer estaba mirándolos con una dulce expresión en el rostro, mientras que parecía moverse por encima de las aguas. La misteriosa mujer llevaba, además, un niño sonriente en brazos. Cuando alcanzó a acercarse suficientemente a ella, escuchó que le decía: «Sal del bosque junto con los tuyos y ve donde los blancos para que reciban el agua sobre la cabeza y puedan entrar en el cielo». El cacique, impresionado por lo que había visto y oído, obedeció a la señora y marchó con su tribu hacia donde vivían los españoles y pedir el agua sobre la cabeza y la entrada al cielo. La reliquia de la Virgen de Coromoto es pequeñita, mide 27 milímetros por 22 milímetros y es una impresión o grabado sobre pergamino, papel de seda. La Madre de Dios aparece de medio cuerpo y está sentada sosteniendo al niño Jesús en su regazo. Madre e hijo miran de frente y las cabezas de ambos aparecen coronadas. 2 columnas unidas entre sí por un arco forman el respaldo del trono que los sostiene. La Virgen tiene los hombros cubiertos con un manto y un velo cae simétricamente sobre sus cabellos. El 7 de octubre de 1944, el Papa Pío XII declaró a Nuestra Señora de Coromoto patrona de la República de Venezuela, y su coronación canónica se realizó el 11 de septiembre de 1952 con ocasión de la celebración del tercer centenario de la aparición. Los venezolanos celebran a su patrona el 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor, el 8 de septiembre, Natividad de la Virgen María, y el 11 de septiembre, día central de la celebración. El Santuario Nacional de la Virgen de Coromoto fue declarado basílica por el Papa Pío XII el 24 de mayo de 1949. El 10 de febrero de 1996, el Papa San Juan Pablo II, en visita a la República de Venezuela, inauguró el Santuario Nacional Nuestra Señora de Coromoto, construido en el lugar de las apariciones. Dicho santuario está ubicado en la parroquia Virgen de Coromoto, en Guanare. Veas y prensa por Walter Sánchez Silva, arzobispo de Nueva York. El 11 de septiembre vimos lo peor y lo mejor de la humanidad. El 11 de septiembre es un día de memorias poderosas, un día en el que vimos lo peor de la humanidad y lo mejor de la humanidad, escribió el cardenal estadounidense este domingo en su cuenta de Twitter. Recordamos con reverencia a las personas que perdieron la vida, resaltó el purpurado. Entre los fallecidos hubo una gran cantidad de personas, bomberos y policías, que dieron su vida durante las labores de rescate ante la emergencia. Todo el país y el mundo se unió en oración y solidaridad tras los trágicos sucesos.
El lugar donde estaban las Torres Gemelas fue bautizado como Zona Cero o Ground Zero. El Papa Benedicto XVI lo visitó en abril del 2008, mientras que el Papa Francisco rezó allí en septiembre de 2015. La historia de la cruz que dio esperanza tras el atentado del 11 de septiembre. La cruz del World Trade Center, también conocida como Cruz de la Zona Cero, está formada por dos vigas de acero encontradas entre los escombros que dejaron los atentados terroristas el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, hace 20 años. La cruz de 5 metros fue encontrada intacta y por ello muchos cristianos convirtieron el lugar donde la hallaron en un santuario improvisado. Una vez que se completó el proceso de limpieza, la cruz se trasladó el 5 de octubre de 2006 a la iglesia de San Pedro, en Manhattan frente al World Trade Center, donde se convirtió en un lugar de peregrinación y turismo. El 23 de julio de 2011, la cruz fue bendecida por el sacerdote franciscano Brian Jordan durante una breve ceremonia. Luego fue trasladada a la Zona Cero y desde entonces permanece en el Monumento y Museo Nacional del 11 de septiembre como parte de una exhibición. Es un signo de consuelo para quienes perdieron a sus seres queridos, también de esperanza y apoyo a los que han quedado, especialmente durante el rescate y recuperación de los trabajadores, los bomberos, policías y muchos otros. De la Conferencia del Episcopado Mexicano. México será sede del Congreso Mundial de las Familias 2022. Más de 50 expositores nacionales e internacionales, talleres y asesoría. El Congreso Mundial de las Familias es un evento público, internacional e interreligioso que busca unir y equipar a líderes, organizaciones y familias para celebrar y fortalecer a la familia como fundamento natural de la sociedad. Esta fue la nota mensajera de Radio San Juan Diego y yo soy Patricia Lizardi. Shalom.